Muerte y funeral de Napoleón Bonaparte. Durante su exilio en la isla de Santa Elena, Napoleón Bonaparte llevaba una existencia marcada por la rutina, la nostalgia y el deterioro progresivo de su salud. Aislado en Longwood House, mantenía una suerte de corte en miniatura rodeado por fieles colaboradores, entre ellos Montholon, Bertrand y el ballet marchand. Las caminatas diarias fueron haciéndose menos frecuentes y sus apariciones públicas se volvieron escasas. Su relación con el gobernador Hudson Lowe se mantuvo tensa hasta el final. En medio del aislamiento, el emperador continuaba leyendo y dictando sus memorias, con la voluntad de preservar su legado. Hacia 1820, sin embargo, los síntomas de enfermedad comenzaron a dominar la escena. Su cuerpo, antes vigoroso, comenzó a mostrar signos de debilidad, pérdida de peso, fiebres persistentes y un profundo agotamiento. A comienzos de 1821, los signos clínicos se hicieron más alarmantes. Napoleón padecía de fuertes dolores estomacales, vómitos frecuentes y una marcada inapetencia. A pesar de la atención del doctor Antomarchi, sus dolencias no remitían. El emperador sospechaba que su mal era hereditario. Recordaba que su padre había muerto joven tras una larga enfermedad gástrica. La debilidad se acentuó y las fiebres se volvieron constantes. La cama se convirtió en su centro de operaciones. Desde allí continuaba recibiendo a sus cercanos y dictando algunas instrucciones, aunque cada vez con menor energía. El deterioro moral acompañaba al físico. Se sentía olvidado por Francia, lejano a la causa por la que había vivido. Se replegó entonces en la rememoración de sus glorias pasadas y en su afán por controlar los detalles de su legado póstumo. En abril, tuvo varios episodios de delirio y dificultad respiratoria. Fue consciente de que el final estaba próximo. La agonía de Napoleón fue larga, marcada por el sufrimiento físico y el peso simbólico de su figura. El 3 de mayo, entró en coma por varias horas. Se despertó brevemente el 4, pronunciando algunas palabras inconexas en francés e italiano, recordando a sus soldados, a su esposa María Luisa, a su hijo y a su madre. Evocó también batallas y nombres del pasado: Austerlitz, Lodi, Arcole. Sus últimos pensamientos estuvieron poblados por imágenes de gloria, derrota, exilio y familia. El 5 de mayo de 1821, a las 5:49 de la tarde horas, expiró en Longwood. La noticia conmocionó a la isla. Sus allegados lloraron en silencio. El gobernador Lowe, informado de inmediato, dispuso medidas para preservar el cuerpo y organizar el velatorio. Así comenzó el ritual mortuorio de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna. El cuerpo de Napoleón fue preparado por Marchand y los médicos. Fue vestido con el uniforme de los cazadores montados de la Guardia, su unidad favorita: casaca verde con vivos rojos, chaleco blanco de cachemira, botas altas y espuelas. En el pecho, la Legión de Honor y la Cruz de la Corona de Hierro. A su lado se colocó su espada y el icónico sombrero con la escarapela tricolor. La capilla ardiente se instaló en el estudio de Longwood, decorado con lienzos negros, cirios y un pequeño altar. El catre de campaña fue recubierto con la túnica azul que había usado en Marengo. En los primeros días, oficiales y miembros de la guarnición desfilaron ante el cuerpo. El capitán Crocat organizó las visitas con riguroso protocolo. El 7 de mayo se autorizó la entrada del pueblo. Algunos soldados ingleses, conmovidos, regresaron por segunda vez. A pesar de la condición de prisionero, Napoleón recibió honores discretos pero significativos. La autopsia tuvo lugar el 6 de mayo en la sala de billar de Longwood House. Fue dirigida por el doctor Francesco Antomarchi y presenciada por médicos ingleses, oficiales y testigos civiles. Se confirmó la presencia de un cáncer gástrico avanzado con una úlcera perforante. El estómago presentaba una lesión cercana al píloro. Aunque oficialmente se dijo que los pulmones estaban sanos, Antomarchi señaló lesiones tuberculosas. Se extrajeron el estómago y el corazón. El primero fue colocado sin preservantes y el segundo sumergido en alcohol.
Se preveía enviar el corazón a María Luisa, pero el gobernador lo impidió. Parte del séquito solicitó hacer una mascarilla mortuoria. Se hicieron dos, una la noche del 5 de mayo y otra el día 7. De la segunda se derivaron calcos en yeso y bronce. Finalizada la autopsia, el cuerpo fue dispuesto en el ataúd de estaño, acolchado con algodón y forrado en seda blanca. Sobre los muslos se colocó el sombrero. Los órganos extraídos se depositaron entre las piernas. Se agregaron efectos personales como un plato de plata, cubiertos de oro, 12 monedas áureas y 3 de plata. El doctor Rutledge añadió un plato calado con su nombre. Luego el féretro se cerró y se soldó. Fue colocado dentro de un segundo ataúd de plomo y, finalmente, dentro de uno de caoba. Posteriormente, otro ataúd externo de caoba lustrosa encerró el conjunto. En 1815 se había dispuesto que, de morir, Napoleón fuera trasladado a Inglaterra. Sin embargo, la simpatía creciente hacia él en ciertos sectores británicos hizo que se revocara esa orden. Fue enterrado en Santa Elena, como él mismo había pedido. Eligieron el Valle de los Geranios, lugar que visitaba con frecuencia. Lowe aprobó el sitio, aunque prohibió que en la lápida figurara solo Napoleón. Ante la imposición de añadir Bonaparte, los seguidores optaron por no colocar inscripción alguna. La tumba fue cavada entre dos sauces llorones, con muros de mampostería reforzada. Las medidas eran considerables: 3,60 metros de profundidad, 2,40 de largo y 1,50 de ancho. Se colocaron piedras empotradas para sostener el peso del conjunto fúnebre. El 9 de mayo se celebró una misa de cuerpo presente oficiada por el abate Viñali. A ella asistieron los residentes de Longwood y algunos ingleses católicos. La carroza fúbril fue adaptada con un dosel negro. A lo largo del camino hasta Hatchgate se apostaron 3.000 soldados. Las banderas de los regimientos ondeaban mostrando nombres de batallas donde los ingleses habían derrotado a Napoleón. El cortejo fue encabezado por el capellán. Seguían los doctores, la carroza con escolta de granaderos, Marchand, Bertrand, Montholon y el caballo, Cheik. Madame Bertrand cerraba la comitiva. A cada paso, los cuerpos de soldados presentaban armas y se sumaban a la fila. Se ejecutó música sacra, incluso una pieza compuesta por un oficial inglés para la ocasión. El público, multirracial, se asomó a los bordes del camino. La carroza se detuvo cerca del emplazamiento del cañón de alarma. 12 soldados portaron el ataúd por turnos hasta la fosa. Bertrand retiró la espada falsa colocada en el féretro y Montholon la túnica. A una señal, se dispararon mosquetes y cañones desde la isla y su escuadrilla naval. El eco resonó entre las montañas. Bertrand y Montholon rehusaron pronunciar discursos. Un guinche de madera permitió descender el ataúd y la losa de piedra. Esta fue cementada a las paredes de la fosa. Encima se colocaron capas adicionales de mortero y 3 lápidas. Finalmente, se añadió tierra hasta completar el relleno. Se instaló una verja de hierro y una garita de vigilancia. En 1840, en la operación conocida como Le Retour de Cendres, los restos fueron trasladados a Francia. En una ceremonia multitudinaria, se depositaron en los Inválidos de París. A pesar del boato parisino, la sencillez fúnebre de Santa Elena quedó grabada en la memoria histórica como un acto de conmovedora grandeza. 2 siglos después, los restos de Napoleón continúan enterrados en los Inválidos de París como un ejemplo claro de lo efímero de la existencia humana.